versículos del 1 al 11. Me dicen amén cuando lo tengan. Pues pónganse de pie, vamos a leer. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice el pasaje. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le puso todos los reinos del mundo y la gloria te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Pueden sentarse, amados. Aleluya. Amados, el desierto no es evidencia de que Dios nos ha abandonado. Es más bien el lugar que el Señor utiliza, que Dios utiliza para formarnos. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser probado. Y cada tentación reveló su identidad, su dependencia del Padre y su autoridad espiritual. Y así como Cristo venció en el desierto, nosotros también podemos vencer con la palabra, con el Espíritu y la obediencia a Dios. Estamos aquí. Amados, es interesante que Mateo 4 comienza diciéndonos: entonces fue Jesús llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. La palabra entonces sabemos que es un adverbio de tiempo y que en la Biblia y obviamente en el español en sentido general se usa para indicar respuesta como consecuencia de, o para indicar un momento, o para indicar algo que acaba de suceder. Entonces, cuando usted lee el entonces en Mateo capítulo 1 del capítulo 4 del versículo 1, se da cuenta que ese entonces es nomás una transición que conecta con lo que aconteció en el pasaje anterior. Y si vamos, no quieren que buscarlo, pero si vamos a Mateo capítulo 3, nos damos cuenta que Cristo acababa de ser bautizado. Cristo fue a Juan el Bautista y le dijo: bautízame. Juan no quería porque sabía quién él era, el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo le insistió diciendo: tiene que la ley cumplirse, bautízame. Tan pronto Juan bautiza a Cristo, dice la palabra, estoy parafraseando, que el cielo se abrió y bajó el Espíritu Santo como paloma y descendió sobre él. Y una voz en el cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, amados, es interesante que el capítulo 4 comienza narrándonos que tan pronto Cristo fue bautizado, tan pronto el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, el Espíritu llevó a Cristo al desierto. ¿Para qué?
pero lo acabamos de leer ahora mismo. ¿Para qué fue que lo llevó? No, pero si con ese ánimo, vámonos. Amados, todos juntos, vamos. ¿Para qué el Espíritu llevó a Cristo al desierto? Para ser tentado. Ok. Estamos bien hasta ahí. Perfecto. Suena hasta un poquito contradictorio. Porque ¿cómo es posible que Dios va a poner a Cristo en esa posición? ¿Cómo puede Dios ponernos en una posición en la que somos vulnerables? El propósito es, amado, porque el desierto no es sinónimo de derrota. El desierto es para desarrollarnos. El desierto es para desarrollarnos. El título de este mensaje es 3 ataques, una victoria. Amados, muchos de nosotros vivimos en desiertos espirituales y pudiéramos pensar que es una señal de juicio. Podemos pensar que es que ya Dios no está con nosotros. Pudiéramos hasta llegar a la conclusión que Dios se ha olvidado de sus promesas y que a partir de ahora estamos aquí, pues, a la buena de lo que la vida nos mande o nos entregue. Y obviamente, el enemigo sabe esto y va a buscar la manera de mantenernos distanciados del propósito divino. Y una de las formas que él utiliza para mantenernos alejados de lo que Dios quiere hacer con nosotros es lo que decimos en dominicana, el cuchicheo, al oído, a cuchichearnos en el oído, a decirnos, pero ven acá, pero tú fuiste a la iglesia hoy, pero tú adoraste a Dios hoy, pero hiciste esto, pero oraste, pero hiciste aquello, y todo esto que te está pasando. ¿No será tiempo ya de tomar otra dirección y otro rumbo porque esto no está funcionando? Uno pudiera llegar a esa conclusión fácilmente. Como les dije al principio, esta mañana, a las 9 de la mañana, me paré aquí afuera y miré el reloj, calculando todas las cosas que me habían pasado antes de las 9 de la mañana. Y digo, el diablo anda suelto. ¿Cómo es posible que tantas adversidades se levanten antes de las 9 de la mañana? Literalmente antes de las 9 de la mañana. No tenemos internet acá, no había luz, el candado no quería abrir, un sinnúmero de cosas. Digo, Señor, pero voy a predicar que yo voy. Estoy aquí en tu casa, no debería todo como pasar de manera automática y de manera, no sé, orgánica. Que todo caiga, que todo fluya y nada influya, ¿no? Es la mentalidad que tenemos. Y es más fácil, honestamente, a veces es más fácil tirar la toalla. Porque a veces, amados, nos cansamos. Sí, díganme sí, para yo saber que no estoy solo. Uno se cansa de tanta adversidad. Y a veces uno llega a la conclusión o pudiera llegar a la conclusión de que cuidado si yo estoy donde no estoy supuesto a estar y Dios quiere que me mueva. Tenga cuidado, porque no todas las pruebas que vienen o no todas las situaciones que vienen de parte del enemigo. Muchas veces Dios permite situaciones con el propósito de formarnos, con el propósito de llevarnos a que seamos quien Él quiere que seamos, para que entonces hagamos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Están aquí, iglesia? Entonces, a través de este pasaje bíblico, vamos a aprender cómo el enemigo utiliza momentos para tratar de causar en nosotros confusión, tratar de causar en nosotros estresarnos, tratar de causar en nosotros o llevarnos a una posición en la que nos sintamos con deseo de rendirnos. Porque pareciera que es la única solución. Lo que me lleva al punto número 1 de este mensaje. El desierto, amados, no es dirigido por el enemigo, es dirigido por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien llevó a Cristo al desierto, a ponerlo en una posición vulnerable. Y vamos a estar hablando y desarrollando por qué, ténganme paciencia, pero es importante que usted entienda que el desierto no lo dirige el enemigo, lo dirige Dios.
Y Dios permite temporadas de prueba para fortalecer, no para destruir. Para fortalecer, no para destruir. Aquellos que están familiarizados con los gimnasios. Usted va a un gimnasio y usted le pone estrés al músculo. ¿Con qué propósito? Para que el músculo se fortalezca. No hay nadie aquí que va al gimnasio. No, pero tenemos que arrepentirnos toditas. Catherine es la única. Bueno, y Janet que dijo amén. Bueno, amada, eso lo dijo usted, ¿no? Yo esa parte me la reservo, ¿no? Amados, pero Dios permite temporadas en nuestras vidas, no para destruirnos, para fortalecernos. Para fortalecernos. A veces el Espíritu nos lleva a lugares incómodos para que salga a la luz lo que hay dentro de nosotros. Yo aprendí hace mucho que el Espíritu de Dios nunca te va a llevar a donde la gracia de Dios no te alcance. Lo leí en un cuadro hace como 18 años y eso me voló la cabeza. Y me puse a pensar en las tantas veces y las tantas situaciones en las que me he encontrado que ciertamente causaban adversidad, causaban incomodidad, causaban molestia. Y recordaba esa lectura y dije, wow, el Señor me trajo aquí, pero su gracia también viene conmigo. Entonces, amados, es importante que usted sepa que el desierto no es para contradecir tu llamado, es para precisamente confirmarlo. Porque es allí donde Dios trabaja en las áreas de nuestras vidas que tienen de manera necesaria y obligatoria que alinearse con Él. Porque nosotros somos los que tenemos que alinearnos con Dios. Nosotros tenemos que alinearnos con su voluntad y tenemos que alinear nuestro corazón con el de Él. Ayer le compartí a la iglesia, a los que estuvieron acá en la reunión, les decía que nosotros amamos a Dios, amamos su iglesia y por eso somos servidores. Queriendo decir que todo lo que hacemos en el reino de Dios, el servicio que hacemos, lo hacemos primeramente porque amamos a Dios. Segundo, porque amamos su iglesia, nosotros el conglomerado. Y tercero, porque somos servidores. Entonces es importante que entendamos, amados, que el desierto es para formarnos y para que salga a la luz quiénes somos. Y es importante entender también que el enemigo no tiene iniciativa, Dios siempre tiene el control. Dios, amados, siempre está en control. Lamentablemente, Satanás, Jehová los reprenda 1000 veces, es parte muchas veces de las pruebas, pero él no tiene control de la agenda divina. Entiendan esto, porque tal vez usted saliendo de acá se encuentre con una prueba o tal vez viniste aquí con una prueba. Pero es importante que entiendas que Dios sigue en control independientemente de que te sientas incómodo en la posición que estás. Los desiertos no son placenteros. Mi esposo y yo tenemos, bueno, no lo hicimos este año, pero usualmente de vacaciones vamos al oeste. El oeste es más caliente que el este. Fuimos a un lugar, a un desierto que estaba la temperatura un día a 123 grados Fahrenheit. Yo tomaba una foto con mi celular y el celular se me apagaba. Y me decía, está sobrecalentado. Literalmente. Un calentón, una incomodidad. A mí me encantan los desiertos, por cierto. A mí me encanta ver nada. Yo soy rarísimo. Amados, pero los desiertos son incómodos. Porque es que no hay absolutamente nada. Y a veces las situaciones que experimentamos se sienten como un desierto donde no vemos la salida, donde no vemos ninguna respuesta, donde no vemos nada. Y como que no vemos que la situación va a mejorar y no hay absolutamente más nada que aferrarse a Dios. Y es importante que usted entienda que Dios está comprometido con nuestro crecimiento espiritual. Y obviamente permitirá la presión para crear en nosotros dependencia de Él. Ni un amén. Los desiertos son incómodos, yo lo sé. Pero es importante, amados, que cuando nos encontremos en uno, no huyamos de Él. Si Dios te llevó allí, Dios allí te va a dar la victoria. ¿Estamos aquí? Dame un segundito, que me están entrando notificaciones. Porque no hay internet. Yo pensé que las había apagado.
Aleluya. Esto es en vivo. Lo que me lleva al segundo punto, amados. Y es que en el desierto, el enemigo lo primero que va a atacar es tu identidad. ¿Quién tú eres? Si ustedes cuando estén en su casa, les pido que léanse el capítulo 3 de Mateo y después se lean el capítulo 4 y lo van a ver con ojos distintos. Porque en el capítulo 3, una voz del cielo sale y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió como paloma, confirmando quién Cristo es. El Mesías, el ungido, el que quita el pecado del mundo. Sin embargo, cuando el enemigo decide atacar a Cristo, lo primero que le dice es: si eres hijo de ¿quién? Si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Está atacando la identidad de Cristo. Y el enemigo siempre nos querrá llevar a cuestionar lo que Dios ya ha dicho de nosotros. Amados, nuestra identidad no depende de circunstancias. O sea, lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12, de que aquellos que creen en su nombre, aquellos que tienen una relación íntima con Dios, aquellos que le conocen, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto no depende de circunstancias. Por eso el pasaje mismo dice: esto no de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios. Porque no está sujeto a cómo yo me sienta hoy, si yo me siento hijo de Dios en el día de hoy. No está sujeto a que si me fue bien en mi trabajo en el día de hoy. No está sujeto a que si me fue mal. No está sujeto a si las cosas están pasando como yo quisiera o si me ha venido el mundo encima. Nuestra identidad en Cristo no está sujeta a absolutamente nada más que a la voluntad de Dios, amados. Y el enemigo nos va a llevar a cuestionar esto. ¿Por qué? Número uno, porque usted sabe de qué pata usted cojea. Y cuando usted compara su vida con la vida de otro que supuestamente está bien, usted se siente mal. Y son situaciones que el enemigo utiliza precisamente para recordarte tus imperfecciones. Oh, mira cómo fulano sirve. Oh, mira cómo fulano predica. Oh, mira cómo fulano adora. Oh, mira qué bien le ve en el trabajo. Oh, mira qué bien le ve en su casa, su familia. Y tú que eres hijo de Dios, nada, cero. Se me fueron. Amados, el enemigo va a atacar tu identidad. Lo primero que hace es atacar la identidad. Tiene tu identidad y te tiene a ti. Ustedes no me creen todavía. ¿Qué es lo que está de moda hoy? Tú eres lo que tú te sientes ser. Jehová reprenda al diablo, una correa para arreglarlo rápido. Y esa es la moda ahora, lo que tú te sientas, tergiversando identidad, porque es la manera más fácil de atraparte. Si tú no crees quién tú eres, será más fácil convertirte en lo que sea. Y entonces él ataca la identidad de Cristo. Con que tú eres hijo, si eres hijo, condicionando. Bueno, si eres hijo, entonces haz esto. Y las cosas no funcionan así. ¿Estamos aquí? Si eres hijo, entonces transforma estas piedras en pan. En otras palabras, tienes hambre, estás atravesando una situación porque tienes hambre. Bueno, pues como tú eres hijo, pues dale, transfórmala en pan, la piedra, y come. Porque tú tienes toda la autoridad y toda la potestad. Pues hazlo entonces. Amados, el sufrimiento no invalida quiénes somos en Cristo. No lo hace. Si sabes quién eres, si tú sabes quién eres, tú no tienes que demostrarlo. Yo no tengo que decirle a ustedes que yo soy pastor. Y ustedes no tienen que decirme pastor a mí para yo saber que yo soy pastor. Eso no está, yo no estoy, mire, usted me puede decir Darwin si usted quiere. Lo que Dios me llamó a hacer no está condicionado
por como usted me llame, por como usted me vea. Yo soy pastor porque yo sé cómo Dios me llamó al pastorado. Entonces, yo no tengo que demostrar lo que yo soy para yo serlo. Cristo no tiene que demostrar, convertir piedras en pan para demostrar que es hijo. Usted no tiene que demostrar nada, amados. Usted es hijo porque Dios así lo determinó. Cuando el enemigo cuestione tu valor, lo que vales para Dios, responde con la palabra de Dios, no con las emociones. Porque somos seres emocionales y en el 90% de las decisiones que tomamos, las emociones están envueltas. Tenemos, amados, que usar la palabra y creer la palabra. Dice el pasaje, vamos en el mismo pasaje nos quedamos. Perdónenme que como no tengo internet, se me cayó esto aquí, pero el Señor sigue en control. Amén. Vemos, amados, que el enemigo le dice a Cristo, bueno, pues, di que estas piedras se conviertan en pan. Y es importante que veamos algo acá que muchas veces nosotros pasamos por alto. Y es que Cristo tenía el poder para hacerlo, sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Porque no todo lo que podemos hacer, debemos hacerlo. Usted sabe que a veces nosotros nos ponemos en una posición, muchas veces de manera voluntaria, muchas veces de manera involuntaria, en la que queremos que Dios haga algo, porque pues estamos en una posición vulnerable y necesitamos que Dios haga algo. Y no sé si a usted le pasa, como me pasa a mí muchas veces, que Dios no hace nada. Pero papá Dios, pero soy yo el favorito de los hijos tuyos. Amados, Jesús tenía el poder para convertir la piedra en pan, pero no la aprobación para usar el poder así. ¿Estamos aquí? Amados, el poder sin propósito es más que una manipulación. Y fíjense que el enemigo tergiversa o nos lleva a cuestionar la identidad. Y también nos lleva a cuestionar la palabra de Dios. Honestamente, en ese momento, comer no es pecado. Porque la misma Biblia hace énfasis de que él tuvo hambre, de que tuvo una necesidad y la podía saciar en ese momento. No, podía convertir las piedras en pan. Sin embargo, no lo hizo. A veces, amados, nos encontramos en el desierto y tenemos necesidades y tenemos que estar alerta y pedirle a Dios discernimiento. Porque no todas las manos que se extienden a ayudarte provienen de Dios. Amados, no todas las oportunidades que se nos presentan provienen de Dios. El Espíritu Santo nunca va a contradecir al Espíritu Santo. Para todo y en todo hay un propósito. Y es importante que entendamos esto, porque cuando Dios nos pasa en el desierto, lo hace con la finalidad de que dependamos de Él completamente. Cristo le dijo a Satanás, Jehová reprenda, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estaba quoting Deuteronomio 8, versículo. Ven acá, pero yo estoy borrando el español y yo me crié. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se dice quote? Cuando usted Jehová reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Dice el pasaje: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio capítulo 8 versículo 3.
Este es Dios ya hablándole al pueblo, diciéndolo, le dice en el pasaje anterior: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Moisés diciéndole al pueblo. Y dice el pasaje, el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre. Y el Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto y lo hizo tener hambre. ¿Para qué? ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Recuerden, bueno, no sé si usted sabe, pero cuando Cristo está, por ejemplo, cuando Cristo está en el Calvario, en la cruz, y está parafraseando el Salmo 22, todo el que le escuchaba sabía qué él estaba diciendo en ese momento. A todos le vino a la mente el Salmo 22 completo. Porque los judíos se saben los pasajes, se saben la Biblia de memoria completa. Y cuando alguien parafrasea o dice una frase de un capítulo específico, la gente lo relaciona con el capítulo completo. Cristo está diciéndole aquí que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él está en otras palabras diciendo que el Señor lo pasó por aquí con el propósito de saber lo que había en su corazón. Y las pruebas, amados, las situaciones que atravesamos, están diseñadas no para alejarnos de Dios, sino para acercarnos a Él y que podamos ver lo que tenemos realmente en nuestro corazón. Si hemos de guardar los mandamientos de Dios, si hemos de vivir de acuerdo a lo que Él ha determinado. Es muy fácil servir a Dios cuando todo está muy bien. Lo hacemos piloto automático. Todo está muy bien, todo está en orden. Dios es bueno. Es bueno y es fácil, honestamente. Pero desde la comodidad es muy difícil saber lo que realmente hay en nuestro corazón. Porque es muy fácil, por ejemplo, ser dadivoso cuando no se tiene dinero. Cuando yo tenga voy a hacer esto. Cuando yo tenga voy a dar aquello. Cuando yo tenga, ¿me entienden? Es muy fácil desde el punto de vista de lo que no se tiene, pues ser y hacer. De igual manera, cuando se tiene también es muy fácil servir a Dios. Es muy fácil, amados. Sin embargo, el desierto muestra quién realmente somos y qué realmente hay en nuestros corazones. El verdadero alimento que Cristo necesitaba en ese momento era la obediencia. Él estaba en su proceso. No le era lícito convertir piedras en pan para comer. Miren, y les tengo para decirles, el pan no era pecado. El pan no era el pecado, el hambre, una necesidad fisiológica natural. Y si usted tiene hambre y puede saciarlo, pues dele. El problema era el método. El problema era la circunstancia. El problema era quién le estaba mandando a hacerlo. Discernimiento, necesitamos discernimiento, amados. No podemos, bajo ninguna circunstancia, hacer algo simplemente porque se ve bueno, porque se ve bonito, porque pareciera que vino de Dios. Amados, no podemos movernos así. Lo que me lleva al siguiente punto. La siguiente tentación. Perdónenme que estamos muy dependientes del internet. Yo voy a reprender al diablo. Lo voy a quitar. Dice el siguiente pasaje. Mateo capítulo 4 versículos 5 y 7. Díganme amén cuando lo tenga. Quiero leerlo con ustedes. ¿Lo tienen? Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo,
Figúrense ahora lo que hace. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué está haciendo? Está utilizando la misma Biblia, el mismo método que Cristo utilizó. ¿Sabe lo que está haciendo? Está tergiversando la palabra de Dios. Y eso hoy en día es muy común. Y muchas veces, lamentablemente, vemos en las redes, vemos en todas partes que gente utiliza la palabra para que la palabra diga lo que ellos quieren que la palabra diga. Tergiversando. Y a veces leemos la Biblia y queremos que la Biblia diga lo que nosotros queremos que la Biblia diga. Les doy un ejemplo. Se van a ir si les doy el ejemplo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo veo ese pasaje en un perfil de Instagram, yo digo, ese no sabe lo que está diciendo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bonito. Y claro, tiene sentido porque somos y vivimos en Cristo, dice la Biblia. Y ciertamente, todo lo podemos en Él y lo que somos, lo somos en Él. Pero Pablo no está refiriéndose a que yo puedo hacer lo que me dé la gana, a que yo puedo hacer lo que yo quiera, a que yo de repente hoy voy a alcanzar mis metas laborales porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A que yo voy a salir ahora, voy a comprar un edificio porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no tienes los pesos, te van a meter preso. Amados, es muy popular el tergiversar la Biblia. Cuando Pablo dijo esto, él está diciendo que él sabe vivir en abundancia y sabe vivir en escasez. Que él sabe dormir en el piso si tiene que dormir y sabe dormir en una cama. Aquí estoy yo añadiendo o leyendo entre líneas. Está hablando de situaciones que está atravesando en ese momento. Él está diciendo que quien él es no depende de cómo esté económicamente. Ya sea que tenga en abundancia o no tenga, él todo lo puede en Cristo que le fortalece, que le ayuda a vivir la vida. Porque Cristo es su todo. Ustedes me están entendiendo. Pero nosotros somos muy automáticos y condicionamos cómo estamos con Dios. Lo condicionamos a cómo estamos o cómo nos sentimos. Y obviamente muchas veces si no nos sentimos bien, tergiversamos y utilizamos pasajes bíblicos fuera de orden para que digan lo que nosotros queremos que digan. Y no es así que se lee la Biblia, amados. Eso es muy peligroso. Bastante. Si la gente supiera, no lo hiciera. ¿Qué otro pasaje bíblico la gente usa? No juzguéis para que no seáis juzgados. Yo he visto gente que se tatúa aquí, solamente Dios puede juzgarme. Como que eso es una ventaja, que solamente Dios puede juzgarte. Te va a llevar el diablo si solamente Dios te puede juzgar. Porque Dios es muy justo. Demasiado. Señor, no me juzgues. Amados, el pasaje lo que está diciendo es, hey, antes de tú emitir un juicio, sácate la paja de tu ojo para que veas bien, la viga de tu ojo, para que veas bien y puedas sacar entonces la paja del ojo de tu hermano. No nos dice Pedro que nosotros juzgamos a los de adentro y los de afuera los juzga Dios. Claro que podemos juzgar, pero yo tengo que hacerlo desde la sensatez. Yo tengo que hacerlo desde la integridad. Ustedes están aquí. ¿Qué les quiero decir con esto, amados? Que el enemigo está tergiversando la Biblia. Está tergiversando la palabra de Dios para llevar a Cristo a hacer algo. Tratando de usar la Biblia para justificar algo mal hecho. Y lamentablemente si le pasó a Cristo o si lo intentó con Cristo, lo va a intentar con nosotros. Nosotros no estaremos exentos. La importancia, amados, de leer la Biblia dentro de su contexto. La importancia de pedir al Espíritu Santo que sea el que nos guíe siempre. Porque hoy en día escuchamos muchas voces. Y les damos acceso a muchas personas a nuestras vidas. Y no prestamos atención. ¿Por qué? Les pregunto con sinceridad. ¿Por qué? No nos gusta la corrección. ¿A ustedes les gusta? A nadie les gusta la corrección. ¿Por qué? Porque nos gusta tener la razón siempre. ¿Sí o sí? ¿Quién es mejor que yo aconsejándome? Nadie.
Sí. Amados, esa es la mentalidad de nosotros. Esa es nuestra mentalidad. Nosotros todos lo justificamos. Usted sabe que yo he empezado a hacer últimamente, a escuchar a mis hijos cuando me dicen algo que yo hago. A prestar atención a lo que me está diciendo. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos no tienen nada que ganar diciéndome algo que a ellos les causa incomodidad. Yo tenía que trabajar ayer y mi hijo Misael me dijo, papi, te voy a dar $40 para que juegue conmigo. ¿Qué me está diciendo él? Aunque ellos también exageran un poquito, porque uno pasa mucho tiempo con ellos. Literal, el jueves lo llevamos a la piscina, lo llevamos al cine, y llegamos a la casa y quieren jugar. Y yo, pero ustedes no se cansan. Mi esposa está ahí de testigo, no me deja mentir. Pero ¿qué me está diciendo él? Entre líneas yo estoy leyendo que yo, a veces él me habla, yo estoy trabajando, y que yo siempre estoy trabajando, y que yo siempre estoy trabajando, y que siempre estoy trabajando, y que siempre estoy trabajando. Entonces, de una manera que yo no entiendo por qué él no se da cuenta los momentos que pasamos jugando y que pasamos haciendo lo que los niños quieren hacer. Tal vez no las cantidades de veces que él le gustaría que lo hagamos, pero lo hacemos. Pero igual le presté atención al comentario y me trabajó. Y tengo que reorganizarme y tengo que enseñarles que sí nosotros pasamos tiempo con ellos, bastante. ¿Por qué les digo esto, amados? ¿Ustedes saben por qué se lo digo? Porque la Biblia, el propósito del desierto y el propósito de la palabra de Dios es precisamente confrontarnos. No para hacernos sentir mal, sino para que crezcamos en Dios. Para que seamos quien Dios ha determinado que seamos. La Biblia no se contradice. Si usted dice que hay una contradicción, mándenmela para yo explicársela. ¿Me entienden? Todo tiene que ver con contexto y todo tiene que ver con lo que estaba diciendo el autor en ese momento. Pero para no salirme del tema, amados, el enemigo siempre va a utilizar la palabra para cautivarnos a nosotros. Usted sabe que yo les he dicho, cuando usted llega a su casa, agarre la Biblia y compare lo que yo estoy diciéndole con lo que dice la palabra de Dios. Porque si yo le estoy hablando mentira a usted y usted no lo sabe. El mensaje está disponible en YouTube y en Facebook. Usted puede repasarlo y estudiarlo, amados. El enemigo tergiversa la palabra, lamentablemente. Y lamentablemente usa gente que se prestan para tergiversar la palabra, para que ésta diga lo que ellos quieren que diga. Tenga mucho cuidado de quien usted le presta sus oídos. Mucho cuidado. El enemigo quiere, amados, que nos lancemos para que Dios nos salve y para que los demás vean. Para que los demás vean. Recuerden que el propósito del desierto es crear dependencia y obediencia al Eterno. Y la seguridad, amados, no está en actos, nuestra seguridad en Dios no está en lo que hacemos para Dios, está en la relación que tenemos con Dios. No está en lo que yo hago. Lo que yo hago es resultado de la relación que tengo con Dios. Usted está entendiendo, hay una diferencia. Y es allí donde nos perdemos. Y creemos que esto se trata de hacer. Y bueno, yo voy a hacer. Porque soy. O soy porque hago, quiero decir. Bueno, como yo soy cristiano, por eso hago esto. Es al revés, amados. Hacemos lo que hacemos porque nuestra identidad está en Él. Ustedes están acá. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada más que ser quien Dios nos llamó a ser. Otra cosa que el enemigo le dice a Cristo es que todo esto te daré si postrado me adoras. Cuarto punto, alcanzar poder sin la cruz. Alcanzar el poder sin la cruz, sin el Calvario. Le está diciendo a Cristo, hay un atajo, hay una manera. Solamente tienes que adorarme. Solamente tienes que, darle por acá. Y lamentablemente, el enemigo ofrecerá atajos hacia el propósito
para desviarnos de la obediencia al Eterno. Cristo sabía que toda potestad le había sido que le iba a ser entregada toda potestad a él. Cristo sabía que tendría autoridad, porque obviamente vino con un propósito claro, pero tenía que someterse al Padre y tenía que ser procesado por el Padre. Y tal vez él pudo haber llegado a la conclusión de que, bueno, como igual todo esto se me va a entregar en su momento, pues déjame inclinarme y adorar para entonces yo recibir ya de antemano lo que se me prometió y evitarle la fatiga al Eterno. Amados, nos gustan los atajos, sí o sí. Señor, yo no quiero pasar procesos, para nada. ¿A quiénes le gustan los procesos? Déjenme ver la mano. Ever, ven, vamos a orar por ti, mi hijo. Ven, a reprender ese espíritu de mentira. ¿A quién le gustan los procesos, amados? A nadie le gustan los procesos. A nadie le gusta eso. Si hubiera una manera de llegar al propósito saltando el proceso, lo hacemos. Yo soy el primero que lo hago, para que no se sientan mal. Porque no nos gustan los procesos, pero son necesarios. Son necesarios, amados. Y el enemigo nos ofrece atajos. O nos ofrece o nos pone en una posición que muchas veces nos aparta del proceso, del propósito. Lamentablemente, es su manera de obrar. Siempre ha obrado así, no tiene creatividad. Siempre nos ataca de la misma forma. ¿Y usted sabe quién es el malo? Yo, que caigo. Usted, que cae. Y nos dejamos llevar por las mismas situaciones. Y vivimos la vida con la corriente llevándonos así en las mismas situaciones y no abrimos los ojos. ¿Por qué? No nos gustan los procesos. Quisiéramos brincarlos. Amados, y lo que recibimos sin sacrificio se convierte en una maldición para nosotros. Yo conozco a alguien que se hizo una bariátrica, una cirugía para perder peso, y no se controló la boca. ¿Usted sabe qué le pasa? ¿O qué le pasaba? Tenían que hospitalizarlo porque comía igual. Tú no puedes comer como comías antes de ese proceso. ¿Usted sabe por qué? Porque te ajustaron el estómago. ¿Y qué sucedía cuando él hacía eso? Ni perdía peso y terminaba hospitalizado. Porque es más fácil hacerse la bariátrica que controlarse la boca e ir al gimnasio. Amén. Amén. Es más fácil. Y cuando no hay un proceso de por medio, no se aprecian los resultados. Yo conozco a alguien más que se hizo otra bariátrica también y perdió peso y seguía comiendo arroz, habichuela y carne y se cogió todo el peso otra vez para atrás. Porque de alguna manera mágica el estómago se expande otra vez. Yo no entiendo. ¿Por qué? Perdió peso, pero ¿por qué no retuvo el peso que quiso o que alcanzó? Porque no pasó un proceso. No es lo mismo cuando tú te metes en un gimnasio, y yo no me meto en un gimnasio, pero aquellos que se meten en un gimnasio y que sudan la gota gruesa y que están ahí fajados en el gimnasio, a esos que pasan el proceso se les hace más fácil mantener el resultado. ¿Por qué? Porque están haciendo un sacrificio, porque cuesta. Pero nos gustan los atajos. Nos gustan. ¿Qué fue? Amados, nos gustan. Y me gusta mucho, para llevar al próximo punto, la respuesta que Cristo le da. Vamos a Mateo,
Cap- capítulo. Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Usted ve lo que yo estoy viendo aquí. Amados, a veces el mismo deseo de no atravesar un proceso nos puede desviar de nuestra devoción a Dios. Nos puede desviar de nuestra devoción. Y algo que yo observo acá en esta porción también es que ya bueno, desde ese momento y ahora, el deseo del enemigo, algo que he discernido, no es que la gente se descarríe, es que la gente esté sumida en el error, sirviendo a Dios desde el error. Es más fácil. Es mucho más fácil si usted se pone a pensar. Porque hoy en día todo se espiritualiza. Todo se espiritualiza, todo. Es una moda. Ahora es más que ser cristiano, ahora es hasta una moda. Es cool ser cristiano. En algunos círculos, claro. Es tan cool que hay iglesias que literalmente han adoptado posiciones antibíblicas y se llaman cristianos o cristinos, no sé. Pero han asumido una posición y se denominan cristianos. Y cuando Cristo venga con el garrote, Padre, déjaselo caer bien duro. ¡Pah! Señor, ten misericordia de mí. Amados, el enemigo quiere robar nuestro enfoque. Y ese era el propósito de ellos. Pero si tú te arrodillas, yo te voy a dar todo esto. Es enfócate en mí, enfócate en esto que te estoy dando, enfócate en lo que tienes delante de ti, enfócate en tu trabajo, enfócate en tu pareja, enfócate en tu matrimonio, enfócate en tus hijos. Muy bonito. Tenemos que tener cuidado porque a veces hacemos ídolos de cosas y personas y no nos damos cuenta. Yo no estoy diciendo que descuide su matrimonio, que descuide a su esposo o su esposa o que descuide a sus hijos. No es lo que estoy diciendo, así que no escuchen lo que de mi boca no sale. Estoy diciendo que a veces el enemigo utiliza personas o situaciones para robar, para llamar nuestra atención y robarnos el enfoque, porque es más fácil tenernos distraídos. Porque ya a esta altura de juego es muy difícil que nos descarriemos. Digo, a mí se me haría difícil, pero es más fácil distraer. Es más fácil distraernos, ofreciéndonos cosas que distraigan, lamentablemente. Y nosotros, porque somos humanos, seguimos cayendo en las distracciones. Ustedes están acá. Gracias a Dios por Jesucristo, que nos deja ejemplo de que la única manera de combatir las mentiras del diablo es con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se contradice. La palabra, amados, es nuestra arma más poderosa. Mateo 4:4, Mateo 4:7 y Mateo 4:10. Escrito está, escrito está, escrito está. No se puso Cristo a inventar, sino se puso a parafrasear la palabra de Dios ya que estaba escrita, disponible. No argumentó, sino más bien citó la escritura. Cada ataque que recibió lo respondió con la palabra. Antes de hacer algo, respondió con la palabra de Dios, amados. Estamos aquí. Amados, no podemos pelear con nuestra capacidad, con nuestras emociones, con lo que sabemos. Tenemos que pelear con la verdad revelada. ¿Cuál era la verdad revelada de ese momento? Que el Señor Dios uno es y solo a Él se adorarás. Dice Deuteronomio 6:16, que es lo que está parafraseando, 6:13, perdón, que es lo que está parafraseando Cristo. El Señor tu Dios
Uno solo es. Solamente a Él adorarás. Oh, entonces, si tú me adoras, te voy a llevar a tu propósito. Espérate, porque la Biblia dice esto y Dios no se va a contradecir. Usted ve que es sublime y sutil. Es más fácil mantenernos distraídos. Es más fácil, amados. La palabra es importante que no solo la memoricemos y que nos sepamos versículos bíblicos, sino, amados, que sea una realidad en nuestras vidas. En el desierto se reveló todo lo que Cristo tenía en su interior. Y cuando resistimos al enemigo con la palabra de Dios, no le queda de otra que huir. Versículo 11. Vete de mí, Satanás. ¿Qué dice el pasaje? Que se fue y después ángeles vinieron y le servían. Bueno, no sé, ¿qué le sirvieron? ¿Le habrán dado algo de comer? No sé, le llevaron maná, no sé, algo le llevaron, que nos dice la Biblia. Es importante, amados, que nos llenemos de la palabra de Dios. Amén. Es importante que para alcanzar la paz que nuestros corazones anhelan, debemos alinearnos con la palabra de Dios. Para cerrar, es importante también que veamos acá que después de la prueba viene el cuidado divino. Versículo 11. Entonces el diablo le dejó y he aquí ángeles le servían. Amados, lo que estás atravesando no es para siempre. No es para siempre. Sea cual sea la situación en la que te encuentres, no es para siempre. Y toda prueba tiene un final. Lo bueno es que en la prueba el enemigo no tiene la última palabra, la tiene Dios. Así que mi deseo como pastor es que usted pueda perseverar, pueda mantenerse enfocado, los ojos puestos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. En medio de la misma prueba, Dios va a proveer recursos. Dice el pasaje que leímos, que ángeles servían a Cristo. Cuando obedecemos, amados, en lo oculto, Dios honra en lo visible. Usted ha escuchado el pasaje que dice, por sus frutos lo conoceréis. Eso nada tiene que ver con logros, nada tiene que ver con una iglesia llena de gente, nada que ver con metas alcanzadas, tiene todo que ver con carácter. Cuando Cristo está hablando acá, de manera espiritual está hablando de aquellos que se llamaban hacedores de la ley de Dios. Ustedes lo conocen el árbol se conoce por el fruto. ¿Cuál es su carácter? Que sale de su boca cuando abre su boca. Bendice. Me bendice lo que dices, te bendice lo que digo. Y Dios, amados, lo que nosotros hacemos en lo oculto, lo honra en lo visible. Lo grande es que después del desierto, Cristo comenzó su ministerio. Léase Mateo capítulo 5. Se fue a Galilea, llamó a los discípulos y allí comenzó todo. Tu resistencia, amados, abre puertas para tu propósito. Tu resistencia, como te manejas en la prueba, se abrirán puertas que te llevarán a tu propósito. No renuncies en tu capítulo 4. Tu capítulo 5 está por suceder, está por comenzar. Para recapitular, amados, el desierto es dirigido por el Espíritu Santo. No es juicio, es para formarnos. El enemigo va a atacar tu identidad, pero tú eres hijo de Dios, aunque tengas necesidades, aunque tengas hambre, en el caso de Cristo. Tu condición de hijo no está sujeta a cómo te sientes, a tus circunstancias. El punto número 3. Muchas veces el enemigo en medio del desierto querrá que satisfagamos la carne fuera de tiempo. Pero recuerda que la palabra es...
Muchas veces nos llevará a tratar de demostrar el valor que tenemos en Dios. Pero nosotros no necesitamos demostrar absolutamente nada. Nosotros somos hijos porque así Dios lo determinó. Muchas veces, amados, recibiremos ofertas, gloria sin cruz, pero nuestra adoración le pertenece a un solo Dios. La palabra es nuestra defensa. Escrito está. Escrito está. Amados, Dios nos sostendrá. Dios nos usará. Y Dios nos llevará a cumplir sus planes y propósitos. Porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable. Amén. Pónganse de pie, amados. Aleluya. Gracias, Señor.